Está genial, hay que reírse. Horacio, por favor, hay que vení rápido. reírse. No me dejes. Claro, el pobrecito, la Obvio. víctima. No te tenés fe, Hoy voy a mira. leer algo con respecto a ese tema de las víctimas, de que somos víctimas de nada. Nada. Yo de ustedes dos. No, de ninguna manera. No empieces a Basta, hacer basta. ese tipo de cosas. Comportate, ¿eh? Comportate Comé y el hacé alfajorcito. mate. Dale. Ahora sí. Bueno, estamos hablando un poquito fuera del aire de los eclipses, que Sí. Claudia nos iba a informar. Sí, más que informar, les estaba comentando a los chicos que, bueno, a mí es un tema que me encanta y nada, que estaba leyendo con respecto a estos eclipses ahora de que comenzó julio, que tenemos tantos y son tan fuertes, tan importantes. Y bueno, a ver, varios motivos. Uno, este eclipse del 7 de julio, que es nunca sé si es eclipse o todo este tipo de cosas, pero está muy relacionado con Sirio, porque es la puerta de Sirio, o fue mejor dicho, que se abrió, el gran portal de Sirio, que es muy importante para las civilizaciones antiguas, que según la cultura está visto desde distintos lugares, pero todos en el fondo le dan la misma importancia. Yo quería en un momento, porque son todos páginas que están en inglés, que no tienen traducción, iba a traducir un poco para hacer como una breve síntesis, pero la verdad que me parecía bastante tedioso porque yo no soy Pero una generalmente habilidosa. Cuando hay un eclipse hay cambios en la parte emocional. Sí, y por nos supuesto. afecta, en lo no sé, sentimental. Bueno, yo ahora voy a leer algo con respecto a los eclipses, pero me apasioné muchísimo con el tema de Sirio, porque además nosotros estamos transitando, este es el primer nuevo año de la nueva era. Por eso el 2018 es un año tan importante. Y por eso este portal de Sirio... ¿Cómo sería la nueva era? ¿Cómo qué? ¿Cómo sería la nueva era? Porque te digo, por hoy es un quilombo todo. Bueno, es una crisis. Como todo inicio, se inicia con una crisis. Una crisis que la podés ver desde distintos lugares, desde lo individual lo ves, desde lo social, desde todo lo que está ocurriendo en el mundo. Es como... A ver, si... Es como un nacimiento. Vos pensás que cuando el Claro, bebé es está en la la muerte panza, y un nacimiento. cuando el bebé está en la panza, está en una homeostasis perfecta. O sea, A ver, no hay ningún cuando tipo de te puedo necesidad biológica. pelear un poco, pero el bebé cuando está en la panza... ¿Por qué pelear? No, porque ustedes me atacan. Mira, acá con la agresividad, ¿no? A ver, cuando el me bebé está en resbala. la panza, Muy bien. no piensa porque no tiene razón. Entonces siente. Entonces no pensamos, sentimos. ¿Y? Bueno, yo te puedo decir, a ver, el equilibrio que tiene a nivel biológico, estamos hablando en general, bueno, de un embarazo dentro de un mediano encuadre de salud, ¿no? No, bueno, un embarazo normal. Claro, pero a ver, el bebé no tiene sensación de hambre, no tiene sensación de frío, no tiene ningún tipo, a ver, estás en una burbuja flotando. Nacés y ¿qué pasa? Te encontrás con un quilombo. Claro, a ver, es una sobredosis de estímulos sensoriales donde hay sensación de frío, donde hay sensación de hambre, donde hay la sensación de gravedad se experimenta en el momento del nacimiento por primera vez. Esa cosa como que, ¿te caes? Bueno, eso se experimenta por primera vez en el momento del nacimiento, porque mientras antes estuviste flotando. O sea, pasás de una situación que se podría llamar ideal a algo que es completamente caótico y que a nivel de construcción del psiquismo y el desarrollo biológico y del sistema nervioso central de un bebé, le lleva mínimo un año poder volver a reacomodarse. Empezar a reacomodarse, y aparte lo hace según el psiquismo de la mamá. ¿Y a qué venía todo esto? Exactamente. No, No, porque que es estábamos el hablando momento. del nacimiento de esta nueva porque era. todo tiene que ver con todo, y esto Sí. es un nacimiento. Entonces, ¿cuánto le va a llevar a la nueva era poner los patitos en fila? Y bueno, muchos años. un No, tiempito. ¿cómo muchos años? Sí. ¿Cuántos sí. años? No sé, de tiempo lineal no sé, pero 3 va a meses. llevar un tiempo. A ver, hay cosas que están siendo y son muy vertiginosas, pero después hay todo un proceso. O sea,
yo lo que le invito a quien quiera, ¿no? Hay una página que se llama starchildglobal.com, What? que es de Star Child Global, todo junto, no te rías. Te está cargando, Clau. A ver, si él habla en .com. guaraní y castellano, y sabes un poco de... Bueno. Castellano y español. Jeringoso. ¿No? ¿No? Es una página de Celia Fenn que yo muchas veces leo. Lo que pasa que está en inglés y yo no entiendo nada, no admite traducción. Y como ya bastantes macanas hago en la máquina, entonces una más para mis hijos puede llegar a ser terrible. Que habla justamente de esto, del 7 del 7, la apertura de la puerta maestra de Sirio, este gran portal, y que en este año es tan importante, y que la llave para abrir la puerta es la integración. Integración que también contempla nuestra sombra, algo que hablamos tanto, bueno, justamente los eclipses y todo esto, es la luz y la sombra, es un planeta junto con la luna o el sol que, digamos, hacen todo un juego ahí de luces y sombras. Esta es una explicación de una ignorante, porque yo no sé nada de astrología, por eso siempre todos estos temas los leo, aclaro, pero me encantan. Y bueno, y habla, tiene artículos muy interesantes sobre este año, el poder de Sirio y los códigos diamantes del Sol, que es para prepararnos para esta nueva espiral, que es el portal del 8 de agosto. Atenti, portal, Bueno, en mi cumpleaños. El 7 de julio... Y de Cristina, ¿El 8 del 8? una amiga mía. Yo cumplo el 6. Ah. Y el 8 Pues te casé cumpleaños que tenemos que ir. también. Va a ser carrot cake para Bueno, festejar. El 7 del 7 es en el Ho'oponopono, es uno de los días como más sagrados para agradecer. Todo, claro, es que Entonces, es como que está impor- todo muy sincronizado, Por ¿no? supuesto, eso es fantástico. Por eso es que cuando uno empieza a leer, yo el tema es que me mareo porque me empiezan a aparecer una página y hago un clic en otra, y empezás a encontrar desde distintos puntos de vista la numerología, la astrología, la energía, el Ho'oponopono y un montón de distintas herramientas que todo va a lo mismo, todos vamos al mismo lugar. Y de hecho es así, ¿no? Entonces está muy bueno. Pero discúlpame, Claudia, 7 del 7 todos los años, o este año 2018. No, te dije al principio, no prestaste la debida atención que correspondía, Te vas a que poner en este es un penitencia. año muy importante porque es el inicio de la nueva Pero por ahí hay era. gente que recién prendió la radio, por eso No, te mi pregunto. amor, no, mi amor, ya te conozco. Estábamos Ya te estás poniendo distraídos. colorado, Sí, no, Ari. no. Bueno, entonces quería comentar esto. Porque bueno, yo tengo personalmente un tema con lo que es María, y yo le empecé a mandar mensajes a Paula que estaba con su día de vacaciones, me dice, estoy No fue enloquecida, todavía no llegué a casa, estoy con día de vacaciones. No, el comienzo de las vacaciones de los yo niños ya abandoné que no eso hace bastante. coordina con las vacaciones de los padres. Claro. Entonces bueno. hoy mis hijas fueron a la oficina. Oh, Fueron bueno. a la oficina, Sofía ordenó remitos, bueno, Paloma hizo Muy dibujitos bien. toda la mañana. Está bien. Así que bueno, sí, la estuve trabajando, no sé, ahora me van a acusar de explotación infantil. Muy bien. Bueno, entonces yo le pedí entre todo eso a Pau, le digo, Pau, ¿por qué no te fijas? Ella sabe que hoy es el día de María del Carmen. Sí, ¿qué es lo que te dije? Del Carmen creo que era. Ahora me fijo ¿Por qué bien. no se anotan las cosas que se olvidan? No, porque yo tengo un montón de líos en la cabeza. Ya los voy a ordenar, no te preocupes. No seas de la mal. Virgen del Carmen, sí, es el día de la Malito. Virgen del Carmen hoy. Ahora me fijo. Entonces le pedí a Paula si podía buscar algo de Sirio relacionado con Isis. Paula recién me comentaba que, bueno, encontró un artículo que había leído hace tiempo. Me dice, a vos te va a encantar porque es todo lo mismo, Isis, María, Sí, María del Carmen. María del Carmen, sí, la Virgen del Carmen. Y bueno, y son temas que a mí me apasionan y bueno, coincido totalmente que es todo lo mismo. Claro, esta cosa que siempre hablamos, ¿no? O sea, cuánto es el momento de empezar a dudar de las historias que nos contaron, ¿no? O sea, de que los No, yo cuentitos... dudé toda la vida, pero bueno.
Bueno, pero ahora creo que más aún Re jodida la chica. tenemos la posibilidad de encontrar la información Sí. que nos confirma que esas dudas, bueno, tenían su motivo de ser, ¿no? Sí. ¿Querés leerlo de...? Dale, voy leyendo, cualquier cosa vamos parando. De Isis a María, historia de una diosa suplantada. Isis, cuyo origen se remonta a una de las más antiguas civilizaciones, es, sin duda alguna, la deidad femenina más misteriosa y enigmática que nos ha dado la historia. Ella ha representado el trono del faraón. Es la mujer por excelencia, la diosa madre o madre de Dios, esposa fiel que busca desesperadamente los restos de su esposo Osiris a lo largo y ancho del grandioso Nilo, que llora por él desconsoladamente y que logra reconstruir su cuerpo después de ser descuartizado por el maléfico Set. Miles de personas acuden a ella por ser sanadora de enfermos e incluso resucitadora de muertos. Es guía de navegantes y posee 1000 nombres. Su magia no conoce límites y aquel que lo sabe no puede dejar de sucumbir ante ella. Su culto, no menos enigmático que su figura, se ha extendido desde el antiguo Egipto hasta nuestros días con diferentes e incluso mezcladas imágenes. Ha sido objeto de adoración por faraones, reyes y emperadores, pero también por un pueblo cansado de dioses que solo favorecían a los fuertes y poderosos. Sin embargo, este culto también ha sido prohibido, perseguido, sus templos derruidos y sus seguidores castigados y en algunos casos ejecutados. Isis es símbolo de poder, con sus alas extendidas, confiere a aquel que porta un solo amuleto suyo un soplo de inmortalidad y sabiduría. Isis surge una y otra vez, no importa cuántos siglos pasen, como si de su propio mito se tratara. Incluso sus adoradores actuales lo ignoran, pero ella sigue presente y su espíritu inalterable. Nunca nadie cometió tanta injusticia en la historia como lo hizo el cristianismo con esta diosa. Pero dicho así puede resultar increíble. ¿Una diosa del antiguo Egipto fue tomada por el cristianismo y adaptada a su medida? Efectivamente, aunque en la historia nada sucede de repente, todo sigue un proceso y eso es precisamente lo que sucedió con Isis. El origen de esta diosa no se conoce con exactitud. Se cree que procede del delta del Nilo y la primera leyenda queda atestiguada en los textos de las pirámides, 3000 años antes de Cristo. Isis, Ast en el antiguo Egipto, significa literalmente el trono, y así se le empezó a adorar, como el trono del faraón. Bueno, curiosamente, ¿no? El trono como el lugar que contiene el faraón, o sea, esta simbolización de útero nuevamente, ¿no? Es por esto que se le rinde culto como diosa madre, por ser madre de Horus y por dar origen al nombramiento del faraón, que como todos sabemos es un ser divinizado. Poco más podemos saber de ella en aquella época. Probablemente su culto prosiguiera con la misma estructura o parecida durante milenios. Fue en el año 332 a.C. cuando Egipto sufre una invasión griega y como consecuencia todo sufre un proceso de helenización. Isis no escapa a esta circunstancia y así comienza un sincretismo con otras diosas, hasta el punto de que poco queda ya de aquella Ast primigenia. El culto a Isis es mistérico, solo se reserva para los iniciados, jugando un papel muy importante el hecho de la muerte y resurrección de su esposo Osiris, el cual pasa a ser Serapis, unión de Osiris y Apis. Tan importante llega a ser este culto que ya en el año 300 a.C. se construye el Serapeo de Alejandría. Se acuñan monedas donde aparece Isis en una cara y Serapis en la otra. Estos ritos se empiezan a extender de Delos a Atenas y otras ciudades griegas, donde el culto a Isis se hace oficial. El acercamiento por parte de los griegos a la religión egipcia se debe en gran medida a que los dioses de la época
solo favorecían a las personas de clases privilegiadas y fundamentalmente estaban ligados a la política. Isis lo cambió todo. El pueblo podía participar de su culto, influían en las emociones de la gente, se celebraban fiestas, procesiones, y las ceremonias tenían un gran boato. Y además, en la época existía un gran arraigo a las divinidades femeninas. Hasta el año 200 a.C. entran las legiones romanas y de nuevo Isis vuelve a ser asimilada por otras diosas, surgiendo una mezcla de Isis, Venus, Ceres, Proserpina. Como el culto a Isis por parte del pueblo comienza a ser un foco de rebeliones, en el año 50 a.C. aproximadamente, se prohíbe, se persigue e incluso se llega a crucificar sacerdotes. Pero el pueblo no cesa en su culto y por piedad popular vuelven a levantarse los templos destruidos. Se crea un gran revuelo entre la multitud y Augusto, en el año 28 a.C., prohíbe levantar altares a Isis en su ausencia y la práctica de sus ritos en 1,5 kilómetros alrededor de Roma. Fue Calígula, atraído por el carácter divino de los faraones, quien en el año 37 después de Cristo levanta un gran templo a Isis en el campo de Marte. Y ya en el año 98, Roma acepta definitivamente el culto isíaco, convirtiéndose en una de las principales religiones del imperio a principios del siglo III. El culto a Isis se expande a otros territorios, tal vez a través de comerciantes y soldados, y así se han encontrado inscripciones confirmando la existencia de templos en España, por ejemplo, en Lugo y Baelo, Claudia, Cádiz, también en Inglaterra, Francia y norte de África. Hay inscripciones agradeciendo a Isis su curación en Alemania, en balnearios de Baden-Baden. La diosa madre ha sido, en todas las civilizaciones, la figura probablemente más importante, y claro está, Isis podía asimilarse perfectamente a otras diosas. Solo se le rinde culto, pero este carece de dogmas, lo que favorece claramente su expansión por Europa. Es este el ambiente que se respira en el mundo cuando el cristianismo es declarado religión oficial. Es la época de mayor difusión de los misterios isíacos, y es aquí donde se va a incidir de manera paulatina hasta llegar a la suplantación total de Isis por María. La importancia de María tienen los primeros evangelios es muy escasa. Se destaca su virginidad, pero poco más se vuelve a hablar de ella. Tanto es así que es el propio Jesús en el Evangelio de Marcos, probablemente el más antiguo, quien resta importancia a su familia. Y llegan su madre y sus hermanos, y quedándose a las puertas, le enviaron quienes lo llamaran. Y se sentaba la muchedumbre a su alrededor, y le dicen: «Mira, tu madre y tus hermanos te buscan afuera». Y como respuesta les dice: «¿Quién es mi madre y mis hermanos? Pues quien haga la voluntad de Dios, este es mi hermano, mi hermana y mi madre». No hay constancia de una especial adoración a María en los primeros cristianos. El culto a María coincide cronológicamente con la implantación del cristianismo en el año 312, el cual intenta erradicar de una vez por todas los ritos paganos. Y también coincide plenamente con la época en la que se destruyó el Serapeo de Alejandría. El culto a Isis fuera de Egipto, en la época a la que nos referimos, ya no estaba ligada a la figura de Osiris, se la adoraba como diosa madre y reina del cielo. Además, se recurría a la deidad por su capacidad para obrar milagros, curar enfermos y devolver la vista a los ciegos. Teófilo de Alejandría, quien acabó violentamente destruyendo el Serapeo de Alejandría y la biblioteca donde estaba incluido, fue famoso por su lucha contra los ritos paganos y la cristianización de templos. Un claro ejemplo de ello lo tenemos en el templo de Menute, en Alejandría, donde la gente pernoctaba. Isis se les aparecía en sueños y curaba al enfermo de los males que le aquejaban. Era lo que se llamaba incubatio. Teófilo intentó imponer su fe en aquellas personas, pero no lo consiguió. Su sucesor, Cirilo, alegando que en sueños se le habían aparecido Ciro y Juan, 2 mártires, para que fueran enterrados en el templo, trasladó allí sus cuerpos.
Dijo que el pueblo estaba confuso, iban a pedir a Isis su curación, cuando realmente quienes curaban eran Ciro y Juan. Isis fue expulsada de este lugar, pero el culto clandestino en Menute duró hasta el año 483. Paulatinamente se sustituye el culto a Isis por el culto a María, ambas Madre de Dios y Reina de los cielos. Con el nombramiento de Nestorio como obispo de Constantinopla, se produjo un revuelo en la iglesia. Era Nestorio un monje con ideas ortodoxas, pero poco acostumbrado a las intrigas eclesiásticas, y para colmo de sus males, fue allí donde se otorgó el poder para dictar sentencias en cuanto a juicios eclesiásticos. Por su parte, Cirilo en Alejandría vio cómo mermaba su poder. Poseía una gran riqueza debido a que todo el dinero procedente de los templos cristianos en Egipto tenían su centro en Alejandría, y era Cirilo quien gestionaba todos esos bienes. Todo el mundo en la época hablaba de teología. Era un tema de moda. La figura de María estaba teniendo cada vez más repercusión y Nestorio no podía ser menos. En un sermón dijo Nestorio que María podía ser considerada madre de Cristo, pero no madre de Dios, puesto que ella no era una diosa, no podía engendrar a Dios. No negó la divinidad de Jesús, solo que María había engendrado la parte humana y no la divina del mismo. En palabras del mismo, que nadie llame a María Madre de Dios, pues María era humana y de un hombre no puede nacer Dios. Cirilo vio en estas palabras una luz para sus planes, que eran conservar el poder que tenía y que sintió amenazado. Acusó a Nestorio de herejía ante el Papa, diciendo que éste negaba a Jesús como hijo de Dios, que hablaba del Señor como hombre y no como Dios. Y con este fin, en el año 471, se convocó el concilio de Efeso, más bien lo convocó Cirilo, aunque ya era un hecho la acusación contra Nestorio. Hubo vigilancia extrema en la ciudad de Efeso por temor a revueltas en la calle. Nestorio era un hereje y como tal la multitud podía abalanzarse sobre él. Y así, en medio de violencia, intrigas y sobornos, Nestorio fue retirado a su antiguo convento y María fue proclamada Madre de Dios. Cirilo entró de nuevo en Alejandría como un héroe vencedor de herejes. Tanto es así que fue nombrado San Cirilo precisamente por su lucha contra la herejía. Siglos más tarde, Juan Pablo II pidió perdón en nombre de la Iglesia por este hecho. Isis y María, una misma imagen. En el 471, María es nombrada Madre de Dios y el culto a Isis prohibido. Pero Isis, al igual que sucedió anteriormente, tenía atributos propios de cualquier diosa madre y era muy fácil compararla e incluso asumir virtudes de otras diosas. Sin embargo, esto no podía suceder con el cristianismo. Pensar en otra diosa sería alterar el monoteísmo. El totalitarismo cristiano hizo que el sincretismo no fuera posible y directamente se suplantara el culto a Isis. María tenía todo lo que se necesitaba para la suplantación. Era la Madre de Dios, pero no era una diosa. No alteraba las bases teológicas cristianas si se la elevaba a esta categoría. Y así, poco a poco, las imágenes de Isis fueron convertidas en imágenes de María. Existen semejanzas tan grandes que no hay lugar a dudas. Según se describe a Isis, parece que estamos hablando de María. Una cabellera ondulante flotaba sobre su divino cuello, un globo que lanzaba una luz parecida a la de la luna, una túnica de fino lino, con rayas de color amarillo azafrán y escarlata, cubre su divinidad, y encima un manto negro bordado con flores y lazos y salpicado de estrellas, desciende plisado hasta sus pies, una luna radiante adorna su seno. Apuleyo. Isis aparece con la cabeza cubierta con un velo, símbolo de su castidad. Ambas posan los pies sobre el globo terráqueo, signo de poder. Las letanías a Isis y a María son idénticas, no podemos distinguir unas de otras. Isis cura enfermos irreversibles y cuando lo hace, se le colocan placas con inscripciones de agradecimiento. Es guía de navegantes y allá donde aparece, surge un manantial cuyas aguas son curativas. Sus procesiones son muy semejantes a las que vemos en Semana Santa. Se alumbra con velas el camino para que se encuentre a su esposo.
Se le canta su paso, se llora la muerte de Osiris y se celebra su resurrección. Incluso su hijo Horus nace con el sol el 25 de diciembre. Tras el concilio de Éfeso, el culto a Isis permaneció en la clandestinidad hasta el año 650 después de Cristo. No es de extrañar que se hayan encontrado figuras de la diosa en pasadizos subterráneos y que posteriormente se le adorase con el nombre de María. Esta afirmación resulta difícil de demostrar, ya que cuando un mito suplanta a otro, lo primero que se suele hacer es destruirle. Muchas veces no queda más que especular acerca de que si su identidad es la de Isis o es la de María. Sin embargo, existen claros ejemplos que no dejan lugar a dudas. Uno de ellos se trataría de las vírgenes negras y otros dos los tenemos en nuestro propio país y nuestra vecina Portugal. Bueno, esta es de España el artículo. Sí. Las imágenes isíacas se guardaban en los sótanos de los templos y así al entrar al cristianismo, dichos templos fueron erigidos como cristianos y la imagen bautizada. Como vírgenes negras tenemos a Nuestra Señora de Perales en Extremadura, es una figura del siglo pasado que sirve para guardar las reliquias de la antigua, de unos 71 centímetros, estatura que coincide prácticamente con casi todas las imágenes de Isis. También hay sospechas acerca de la Virgen de Covadonga en Asturias. Otras dos aparecen en la Catedral de Chartres, Notre-Dame-Sur-Terre y Notre-Dame, donde las crónicas locales dicen: al principio no era más que una estatuilla de Isis, esculpida antes de Jesucristo. Pocas imágenes de Isis han escapado a la cristianización. Podemos encontrar alguna en Saint-Étienne-de-Metz, en Saint-Germain-des-Prés y en Saint-Étienne de Lyon. Es posible que el color negro de estas imágenes se deba a que Isis es la tierra de donde surge la vida, y así el color negro viene a representar la tierra fecundada. Pero si tuviéramos que hablar con seguridad de una suplantación real, lo haríamos, por un lado, de la Virgen de los Ojos Grandes en Lugo y Nosa Señora do Leite, titular de la sede catedralicia en Braga, Portugal. En el ábside de la catedral portuguesa, en el muro exterior, aparece una inscripción romana que reza así: consagrada a Isis Augusta, dedicada a Lucrecia Frida, sacerdotisa perpetua de Roma y Augusto, del convento Braca da Augustano. Bajo el altar mayor de esta catedral existe un templo a Isis. Respecto a la Virgen de los Ojos Grandes, en Lugo, el propio canónigo de la catedral reconoce que esta imagen de piedra tiene un origen pagano y que posteriormente fue cristianizada. No hay inscripción alguna como en el caso anterior, pero hay imágenes que hacen sospechar su procedencia isíaca. Por ejemplo, una serpiente de pilón en el pilón ritual muy parecida a las que aparecen en los templos de Isis en época romana. Bueno, unas conclusiones acerca de los ritos paganos y el cristianismo. Sí, hay que ver todo lo que se llamaba antes pagano, porque el cristianismo fue algo impuesto, como digamos todos estos cambios, esta es mi opinión, para la dominación del hombre, de la sociedad, ¿no? Siempre la religión se usó como, bueno, como decía Marx, es el opio de los pueblos, ¿no? Fue una forma de mantener una guía alineada a la gente, para que no se te... Entonces, y acá lo que vamos desborde. viendo es es que cuando, a ver, hay cosas que están muy arraigadas dentro de la cultura popular y de la gente y de las creencias. Es muy difícil desterrarla de un día para el otro. Y en general el cristianismo lo que hizo fue tomar distintas celebraciones y distintas figuras y ir transformándolas para alinearlas con su versión de la historia y con lo que se estaba festejando. Obviamente, a ver, acá hay algunas cosas que uno podría decir, bueno, están documentadas porque hay escritos antiguos, hay imágenes. Sí, después también está la distorsión de la historia, porque bueno, claro, una cosa pero es, el propósito ya es hay, el miedo, ya hay porque una el distorsión de acá. pecado, lo que vos tenés que cumplir, el pecado y todo lo demás, es para sembrar el miedo y para que vos no te
no te vayas de una determinada línea, ¿no? Bueno, vos fíjate, ¿por qué se adoraba y esta quitarte diosa? el poder. ¿Por qué se adoraba a Isis y por qué se podía propagar su culto? Porque carecía de dogmas. Sí. O sea, al no ser una adoración dogmática, o sea, con reglas, con cosas escritas, estrictas, estructuradas, adorarla era justamente poder ponerse en contacto con la divinidad de la manera que cada uno quizás lo sintiera. Entonces, Paula, yo descansara un poquito la voz. Vamos a un pequeño corte y seguimos. hago sinapsis. Tic, 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 tic. Dale.